El 23 de agosto de 2014, 7 especialistas en espeleología descendieron a la cima del Eco Perdido, una formación vertical de 180 metros de profundidad ubicada en la Sierra de Chihuahua. 8 personas regresaron a la superficie esa misma tarde. El octavo hombre se llama Marco Delgado. Tiene 41 años. Habla con fluidez sobre técnicas de rappel. Conoce perfectamente el equipo especializado y puede relatar con precisión cada momento de la expedición. Hay solo un problema. Marco Delgado no existía antes de ese día. No tiene documentos de identidad. No aparece en ningún registro civil. Sus compañeros de equipo juran que siempre ha sido parte del grupo, pero las fotografías anteriores a esa fecha muestran solo 7 personas. Las facturas del equipo están a nombre de 7 exploradores. Los permisos gubernamentales fueron tramitados para 7 individuos. Y sin embargo, Marco Delgado está ahí, con recuerdos detallados de una vida que comenzó exactamente a las 16:47 horas del 23 de agosto de 2014, cuando salió de una cueva junto a sus compañeros de toda la vida. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió en esas profundidades de Chihuahua. Una historia que las autoridades han mantenido clasificada durante 10 años. Una historia que podría explicar por qué cada década, exactamente, ocurre algo similar en esa misma cima. Porque acabamos de descubrir que Marco Delgado no fue el primero y probablemente tampoco será el último. Si esta investigación te genera curiosidad, suscríbete a nuestro canal. Lo que encontramos en los archivos gubernamentales cambiará completamente tu perspectiva sobre este caso. La cima del Eco Perdido se encuentra a 147 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chihuahua, en una zona montañosa prácticamente inaccesible excepto para vehículos especializados. Es una abertura circular perfecta en la roca caliza, de aproximadamente 12 metros de diámetro, que desciende verticalmente hasta una profundidad de 180 metros. La formación recibe su nombre por una peculiaridad acústica. Cualquier sonido que se emite desde la superficie regresa como un eco distorsionado aproximadamente 8 segundos después, pero con características sonoras que no corresponden a la física normal del rebote acústico. Los lugareños dicen que el eco suena como si viniera de más personas de las que gritaron. El paisaje circundante es típico de la sierra chihuahuense. Formaciones rocosas abruptas, vegetación xerófita dispersa y un clima que durante agosto puede alcanzar temperaturas extremas de día y descender drásticamente durante la noche. La zona está prácticamente deshabitada, con el poblado más cercano a 67 kilómetros de distancia. La expedición del 23 de agosto de 2014 no fue la primera en visitar la cima. Los registros del Instituto de Espeleología de México muestran que el sitio había sido explorado en 3 ocasiones anteriores, en 1994, 2004 y ahora en 2014. Un patrón decenal que, en retrospectiva, resulta inquietante. El grupo de 7 espeleólogos había planificado esta expedición durante 6 meses. Eran todos miembros experimentados del Club de Exploración Vertical de Chihuahua, una organización con 20 años de trayectoria en la exploración de cimas y cavernas profundas de la región. Dr. Ricardo Hernández, 45 años, geólogo especializado en formaciones kársticas y líder del grupo. Había dirigido más de 50 expediciones a lo largo de su carrera y era considerado una autoridad en espeleología técnica en México. Ingeniera Sandra Morales, 38 años, experta en topografía subterránea y fotografía especializada. Su trabajo había sido publicado en revistas internacionales de espeleología y había participado en expediciones a las cuevas más profundas de América Latina. Carlos Vega, 34 años, instructor certificado en técnicas de cuerdas y rescate vertical. Trabajaba como bombero en la ciudad de Chihuahua
y aportaba al grupo su experiencia en situaciones de emergencia en espacios confinados. Profesor Miguel Torres, 42 años, biólogo especializado en ecosistemas de cuevas. Su investigación se centraba en la fauna adaptada a ambientes sin luz y había descubierto 3 especies nuevas de artrópodos cavernícolas. Alejandra Ruiz, 29 años, la más joven del grupo, estudiante de doctorado en geología con especialización en hidrología subterránea. Esta era su primera expedición a una cima de más de 100 metros de profundidad. Técnico Roberto Castillo, 39 años, especialista en equipo de seguridad y comunicaciones. Era responsable del mantenimiento de todo el material técnico y de establecer protocolos de comunicación con la superficie. Dr. Fernando López, 51 años, médico especializado en medicina hiperbárica y fisiología de ambientes extremos. Su presencia en el grupo era tanto científica como de seguridad médica. Todos tenían familias estables, carreras consolidadas y planes específicos para los meses siguientes a la expedición. Todos habían pasado exámenes médicos y psicológicos requeridos para expediciones de alto riesgo. Todos tenían seguros de vida actualizados y habían firmado los documentos legales correspondientes. Y todos, sin excepción, recordarían posteriormente haber conocido a Marco Delgado durante años. La preparación para la expedición había sido meticulosa. Durante 3 meses, el grupo se reunió semanalmente para revisar mapas, planificar rutas, verificar equipo y establecer protocolos de seguridad. Los mensajes de WhatsApp del grupo muestran conversaciones técnicas sobre tipos de cuerda, sistemas de anclaje y distribución de cargas, pero también revelan algo más inquietante. A partir de mediados de julio, varios miembros comenzaron a mencionar sueños recurrentes. Sandra Morales fue la primera en comentarlo. ¿Alguien más ha soñado con esa cima? En mi sueño, cuando bajamos, escucho voces que vienen desde más abajo. Carlos Vega respondió: yo también he tenido sueños extraños. Sueño que cuando regresamos a la superficie somos más personas de las que bajamos. Miguel Torres añadió: en mis sueños hay alguien más con nosotros todo el tiempo, pero nunca puedo ver su cara claramente. El doctor Hernández, como líder del grupo, inicialmente atribuyó estos comentarios a ansiedad normal pre-expedición. Pero cuando él mismo comenzó a tener sueños similares, decidió documentar el fenómeno. En su bitácora personal, fechada el 15 de agosto de 2014, escribió: situación inusual. Todos los miembros del equipo reportan sueños con elementos comunes relacionados con la expedición. Como científico, debo considerar la posibilidad de algún tipo de sugestión grupal. Como explorador experimentado, no puedo ignorar que estos patrones a veces preceden a situaciones anómalas en cuevas. 3 días antes de la expedición, el 20 de agosto, ocurrió algo que debería haber sido una señal de alerta definitiva. Alejandra Ruiz contactó al grupo para reportar que había encontrado documentos sobre expediciones anteriores a la cima del Eco Perdido en los archivos de la universidad. Los reportes de 1994 y 2004 mencionaban anomalías en el conteo de personal, sin dar detalles específicos. En el reporte de 1994, escribió Alejandra en el grupo, dice que bajaron 6 personas y se registró la presencia de 7 individuos al momento del ascenso. En 2004, el grupo era de 5 personas, pero el reporte final menciona participación de 6 exploradores en las conclusiones. El doctor Hernández solicitó copias completas de esos reportes, pero le informaron que habían sido extraviados durante una reorganización de archivos. Solo quedaban las páginas de resumen que Alejandra había fotografiado. Esa noche, el 20 de agosto, Fernando López llamó a su esposa para decirle algo que ella recordaría con claridad años después. Siento que esta expedición va a cambiarnos a todos. No sé por qué,
pero tengo la certeza de que cuando regrese seré una persona diferente. El 23 de agosto de 2014 amaneció con condiciones meteorológicas perfectas, cielo despejado, vientos calmados, temperatura de 28 grados centígrados. Los 7 exploradores se reunieron a las 6:00 de la mañana en el estacionamiento del Instituto Tecnológico de Chihuahua, verificaron por última vez su equipo y se dirigieron hacia la sierra en 2 vehículos 4x4. A las 10:30 arribaron al campamento base, a 200 metros de la cima. Instalaron las tiendas de campaña, establecieron el puesto de comunicaciones con la ciudad y comenzaron los preparativos finales para el descenso. A las 11:15, el doctor Hernández realizó la última verificación de equipos y confirmó que todos los sistemas estaban funcionando correctamente. Los 7 exploradores se colocaron sus arneses, verificaron sus dispositivos de descenso y se dirigieron hacia el borde de la cima del Eco Perdido. Era exactamente las 11:47 de la mañana cuando comenzó el descenso que cambiaría para siempre sus vidas y crearía una octava vida que no había existido nunca antes. El descenso comenzó según el protocolo establecido. El doctor Hernández, como líder más experimentado, descendió primero para evaluar las condiciones de la pared rocosa y establecer puntos de referencia. A los 10 minutos, confirmó por radio que la ruta estaba despejada y que podían proceder con el descenso del resto del grupo. Sandra Morales descendió segunda, llevando consigo el equipo fotográfico y de topografía. Su función era documentar la estructura interna de la cima y crear un mapa detallado de la formación. Carlos Vega la siguió, transportando equipo adicional de seguridad y las cuerdas de respaldo. Miguel Torres descendió cuarto con sus instrumentos de recolección biológica y medición ambiental. Alejandra Ruiz lo siguió, cargando los sensores hidrológicos y equipos de análisis de agua subterránea. Roberto Castillo descendió sexto, llevando el equipo de comunicaciones de largo alcance y los sistemas de iluminación adicional. El doctor López fue el último en descender a las 12:23, llevando el botiquín médico especializado y manteniéndose en contacto constante con el campamento base a través de radio. Los primeros 80 metros del descenso transcurrieron sin incidencias. La pared rocosa era estable, con suficientes puntos naturales de anclaje. La temperatura descendía gradualmente y la humedad aumentaba conforme se adentraban en la formación. Fue a los 90 metros de profundidad cuando ocurrió la primera anomalía. Sandra Morales, quien iba documentando fotográficamente el descenso, notó que sus fotografías mostraban 8 personas descendiendo por las cuerdas, cuando ella podía ver claramente solo a 6 compañeros, además de ella misma. «Ricardo», le gritó al doctor Hernández a través del eco de la cima, ¿puedes hacer un conteo del personal? En mis fotos aparece alguien más. El doctor Hernández detuvo su descenso y comenzó a contar. Ricardo, presente. Sandra, te veo arriba. Carlos, a tu derecha. Miguel, detrás de Carlos. Alejandra, más arriba. Roberto, cerca del borde superior. Fernando, iniciando descenso. Son 7, Sandra. Quizás es un efecto óptico de la cámara. Pero Sandra insistía. En la pantalla digital veo claramente 8 figuras descendiendo. Hay alguien entre Miguel y Alejandra que no puedo identificar desde mi posición. Miguel Torres confirmó desde su posición. Sandra tiene razón. Yo también veo a alguien descendiendo entre mi posición y la de Alejandra. Pensé que era Roberto que había cambiado de posición, pero Roberto está más arriba. El doctor Hernández tomó la decisión de detener temporalmente el descenso para hacer una verificación completa. Cada miembro del grupo confirmó su posición y su identidad por radio. Los 7 respondieron correctamente, pero las fotografías de Sandra continuaban mostrando 8 personas. Podría ser un reflejo de la luz en la roca húmeda, sugirió el doctor López desde arriba.
o algún tipo de distorsión óptica causada por las condiciones atmosféricas en el interior de la cima. Decidieron continuar el descenso, pero con mayor precaución y comunicación constante entre todos los miembros. A los 120 metros de profundidad, la anomalía se intensificó. Carlos Vega reportó que podía escuchar a alguien respirando muy cerca de él, pero no podía ver a ninguno de sus compañeros en un radio de 10 metros. Es como si hubiera alguien descendiendo exactamente al mismo ritmo que yo, pero invisible, reportó por radio. Alejandra Ruiz confirmó una experiencia similar. Escucho conversaciones que no corresponden a nuestras comunicaciones por radio. Es como si hubiera otra persona hablando consigo misma mientras desciende. A los 150 metros, Roberto Castillo reportó una falla en el equipo de comunicaciones. Estoy recibiendo una señal de radio adicional, como si hubiera otro equipo operando en nuestra misma frecuencia, pero las conversaciones no coinciden con lo que estamos diciendo nosotros. El doctor Hernández decidió acelerar el descenso final hacia el fondo de la cima, a 180 metros, donde podrían reagruparse y evaluar la situación con mayor claridad. Cuando finalmente tocaron el suelo rocoso del fondo de la cima a las 13:41, hicieron un conteo visual directo. Estaban los 7 miembros originales del grupo, todos en perfecto estado físico y mental. Pero había 8 linternas frontales iluminando el espacio. ¿De quién es esa octava linterna?, preguntó Sandra, señalando hacia un punto donde efectivamente había una luz adicional moviéndose de forma independiente. Fue entonces cuando Marco Delgado habló por primera vez. Es mía, obviamente. ¿Por qué preguntas algo tan obvio? Los 7 exploradores se giraron simultáneamente hacia la voz. Ahí estaba un hombre de aproximadamente 41 años, vestido con equipo de espeleología idéntico al de ellos, con una sonrisa amigable y una expresión de genuina confusión ante su pregunta. Marco, dijo el doctor Hernández automáticamente, ¿cómo te sientes después del descenso? Perfectamente bien, Ricardo, respondió Marco. ¿Por qué lo preguntas? Hemos descendido juntos docenas de veces. La reacción del grupo fue de desconcierto total. Cada uno de ellos tenía la extraña sensación de conocer a Marco Delgado, pero al mismo tiempo una parte de su mente les gritaba que algo estaba terriblemente mal. Sandra revisó sus fotografías digitales. En todas las imágenes tomadas en el fondo de la cima aparecían claramente 8 personas, incluyendo a Marco Delgado, en posiciones y momentos que ella recordaba haber fotografiado. Pero en su memoria consciente solo había fotografiado a 7 personas. Miguel Torres experimentó algo aún más inquietante. Cuando Marco habló sobre experiencias previas que supuestamente habían compartido, Miguel podía recordar vagamente esos eventos, pero sabía con certeza que nunca habían ocurrido. «Marco», le preguntó Carlos Vega cautelosamente, «¿recuerdas cómo llegaste al grupo?» «¿Qué tipo de pregunta es esa?», respondió Marco con una risa genuina. «Estuve en la reunión fundacional del club hace 8 años. Tú mismo me recomendaste para ser miembro después de esa expedición a la Cueva de los Cristales. ¿Te sientes bien?» Carlos podía recordar vagamente haber recomendado a alguien llamado Marco, pero no tenía recuerdos específicos de conocer a esta persona antes de este momento. El doctor López, aplicando su entrenamiento médico, comenzó a evaluar la situación. «Necesito que todos permanezcan calmados. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Cada uno va a decir cuántas personas recuerda que descendieron hoy a esta cima». Los resultados fueron perturbadores. El doctor Hernández: 8 personas, incluyendo a Marco, quien ha participado en nuestras últimas 4 expediciones. Sandra: 7 personas, pero tengo fotografías de 8 y recuerdo vagamente a Marco de expediciones anteriores.
Carlos. 8 personas. Marco ha sido parte del grupo desde hace años, pero algo me dice que eso no es correcto. Miguel. No puedo recordar con claridad. Siento como si mi memoria estuviera dividida entre dos realidades diferentes. Alejandra. 7 personas bajamos, pero Marco está aquí y lo reconozco ¿De dónde lo reconozco? Roberto. 8 personas, pero mis registros de equipo son para 7 personas únicamente. Doctor López. 7 personas según mi conteo médico inicial, pero Marco está claramente aquí y parece conocernos a todos. Marco Delgado escuchó estas respuestas con creciente preocupación. Están sugiriendo que yo no debería estar aquí, que no soy real, porque puedo recordar perfectamente toda mi vida, incluyendo todos nuestros viajes juntos. Fue entonces cuando Roberto Castillo hizo un descubrimiento que cambió completamente la dinámica de la situación. Revisando su equipo de comunicaciones, encontró que estaba recibiendo una señal de emergencia automática. Hay una baliza de emergencia activada en esta cima, reportó, pero ninguno de nosotros llevaba balizas de emergencia en el equipo. La señal provenía de aproximadamente 30 metros más profundo de donde se encontraban, en lo que parecía ser una extensión natural de la cima que no aparecía en ninguno de los mapas que habían estudiado. Imposible, murmuró el doctor Hernández. Esta cima ha sido mapeada completamente. La profundidad máxima es de 180 metros. No hay extensiones adicionales. Pero la señal de emergencia era real y provenía definitivamente de un nivel inferior. Marco Delgado se acercó al borde de la extensión recién descubierta. «Podemos bajar a investigar», dijo con naturalidad. «Tenemos cuerdas suficientes para otros 50 metros de descenso». «¿Cómo sabes que tenemos cuerdas suficientes?», preguntó Sandra. «Yo calculé el equipo exactamente para 180 metros. Porque siempre llevamos equipo adicional para contingencias», respondió Marco. «Es protocolo básico que establecimos hace años». Sandra revisó las mochilas de equipo. Efectivamente, había cuerdas adicionales que ella no recordaba haber empacado. La realidad comenzaba a distorsionarse alrededor del grupo de una forma que desafiaba toda lógica. La decisión de descender a la extensión desconocida de la cima no fue tomada por consenso grupal. Fue como si todos, simultáneamente, hubieran llegado a la conclusión de que era la única opción lógica, a pesar de que contradecía todos sus protocolos de seguridad. Marco Delgado tomó naturalmente el liderazgo de esta fase de la exploración, como si hubiera estado dirigiendo expediciones durante años. Sus movimientos eran los de un espeleólogo experimentado y su conocimiento técnico era impecable. «La baliza de emergencia indica que hay alguien más abajo», explicó mientras preparaba las cuerdas adicionales. «Podría ser un explorador de expediciones anteriores que quedó atrapado». El doctor Hernández, a pesar de ser el líder oficial del grupo, se encontró siguiendo las instrucciones de Marco sin cuestionarlas. «Descenderemos en grupos de 2», decidió Marco. «Ricardo y Sandra primero, Miguel y Carlos segundo, Alejandra y Roberto tercero, Fernando y yo cerraremos». Fue durante este segundo descenso cuando las anomalías se multiplicaron exponencialmente. A los 15 metros por debajo del nivel original, Sandra comenzó a fotografiar las paredes de esta nueva sección. Las imágenes que capturaba mostraban marcas que no correspondían a formación natural. Eran claramente grabados, hechos por herramientas humanas. «Ricardo, mira esto», le gritó a través del eco. «Hay nombres tallados en la roca. Y fechas». El doctor Hernández se acercó a examinar los grabados. Lo que vio lo dejó sin aliento. Expedición 1994. Equipo Vázquez. 6 descendieron, 7 regresaron. Más abajo. Expedición 2004. Grupo Mendoza. 5 descendieron, 6 regresaron.
Y debajo de esas inscripciones había una nueva, recién tallada. Expedición 2014. Grupo Hernández, 7 descendieron, 8 regresarán. Esto es imposible, murmuró Sandra. Esta inscripción está fechada hoy, pero nosotros acabamos de llegar aquí por primera vez. Cuando Miguel Torres y Carlos Vega llegaron a ese nivel, Miguel hizo un descubrimiento aún más inquietante. En una cavidad natural de la pared, encontró equipo de espeleología que claramente había estado ahí durante años. Cascos oxidados, cuerdas deterioradas, linternas de modelos antiguos. Carlos, este equipo es de las expediciones anteriores, dijo Miguel. Pero mira esto. Hay 8 juegos completos de equipo abandonado aquí, no 6 de 1994 y 5 de 2004. 8 y 8. Carlos examinó el equipo. Efectivamente, había 8 cascos de cada expedición, 8 arneses, 8 conjuntos completos. ¿Qué pasó con esas personas adicionales? ¿Por qué abandonaron su equipo aquí? La respuesta llegó cuando Alejandra y Roberto alcanzaron el mismo nivel. Roberto, con su equipo de comunicaciones más sofisticado, detectó que las balizas de emergencia no provenían de más abajo, sino de los equipos abandonados que habían encontrado. Las balizas se activaron automáticamente hace 10 años exactamente, reportó Roberto, y las de la expedición de 1994 se activaron hace 20 años. Es como si hubiera un temporizador. Su frase quedó inconclusa cuando se escuchó la voz del doctor López desde arriba. «Encontré algo. Suban inmediatamente». Cuando regresaron al nivel donde estaba López, lo encontraron de pie frente a una pared de roca que había estado completamente lisa cuando habían llegado por primera vez. Ahora mostraba una abertura que parecía haber sido abierta desde adentro hacia afuera. «Esta abertura no estaba aquí hace una hora», dijo López con voz temblorosa, «y hay algo adentro que necesitan ver». La abertura llevaba a una cámara natural aproximadamente del tamaño de una habitación grande. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en diferentes idiomas y épocas, español colonial, dialectos indígenas que ninguno podía identificar y textos en español moderno. Pero lo más perturbador eran las fotografías, pegadas a las paredes rocosas con algún tipo de resina natural. Había docenas de fotografías que mostraban grupos de exploradores en esta misma cima. Fotografías que abarcaban décadas, mostrando diferentes grupos de personas, pero todas con la misma característica. Siempre había una persona adicional que no debería haber estado ahí. Sandra reconoció inmediatamente algunas de las fotografías más recientes. Eran imágenes de su grupo, tomadas durante esta misma expedición, pero en momentos que ella no recordaba haber fotografiado. «Marco», le preguntó directamente, «¿recuerdas haber posado para estas fotografías?» Marco examinó las imágenes con la misma expresión de confusión que habían mostrado todos. «Sí y no», respondió honestamente. «Puedo recordar vagamente estos momentos, pero es como recordar un sueño. Todo se siente familiar pero distante». Miguel Torres, aplicando su entrenamiento científico, comenzó a documentar sistemáticamente las inscripciones en las paredes. Lo que encontró desafió cualquier explicación racional. «Hay un patrón», anunció después de 1 hora de análisis. «Cada 10 años, exactamente, alguien graba aquí el resultado de una expedición, y en cada caso regresa una persona más de las que descendieron originalmente». Las inscripciones más antiguas, en dialectos indígenas, parecían describir el mismo fenómeno. Los que bajan 7, regresan 8. Los que bajan 5, regresan 6. La cima da lo que necesita para mantener el equilibrio. Carlos Vega encontró inscripciones más específicas en español colonial. Año del Señor 1847. Los mineros descendieron por plata, pero la cima les dio algo más valioso. Un hermano que nunca tuvieron, pero que siempre había estado con ellos. 1923.
Los exploradores del gobierno bajaron a mapear, pero el mapa cambió mientras estaban adentro, y cuando salieron había alguien más que también había estado mapeando toda su vida. Alejandra Ruiz, con su especialización en hidrología, notó algo más. El agua que gotea en esta cámara no viene de la superficie, viene de más abajo, mucho más abajo, como si hubiera un sistema de cavernas que se extiende por kilómetros. Cuando analizó las muestras de agua con su equipo portátil, los resultados fueron imposibles. El agua contenía minerales que no existían en la geología conocida de la región y tenía una temperatura constante que no correspondía con la profundidad a la que se encontraban. Roberto Castillo hizo el descubrimiento más inquietante cuando calibró su equipo de comunicaciones para buscar señales en frecuencias más amplias. «Estoy recibiendo transmisiones», reportó. Conversaciones en español, pero de diferentes épocas. Es como si todas las expediciones que han descendido aquí siguieran comunicándose desde algún lugar. Puso el audio en altavoz para que todos pudieran escuchar. Las voces eran claras. Grupo Vázquez a base, hemos completado el descenso de 6 personas. Esperen, somos 7 ahora. Expedición Mendoza reportando 5 miembros confirmados en el fondo, pero tenemos 6 equipos de comunicación activos. Base, ¿me reciben? Somos el Grupo Hernández. Descendimos 7, pero hay 8 de nosotros aquí. La última transmisión era su propia voz, del doctor Hernández, pero diciendo palabras que él no recordaba haber pronunciado. El doctor López, como médico, comenzó a evaluar la posibilidad de alucinaciones grupales causadas por gases subterráneos o presión atmosférica anormal. Pero sus instrumentos médicos mostraban que todos estaban en perfecto estado físico y mental. No hay explicación médica para lo que estamos experimentando, concluyó. Nuestros signos vitales son normales. No hay evidencia de intoxicación por gases y nuestras funciones cognitivas están intactas. Fue entonces cuando Marco Delgado se dirigió al centro de la cámara, donde había una formación circular en el suelo que parecía ser algún tipo de altar natural. «Creo que entiendo lo que está pasando», dijo con una voz que había adquirido una calidad diferente. «Esta cima no es solo una formación geológica, es un punto de equilibrio. Cada 10 años, la realidad necesita reajustarse aquí. Las expediciones no son casuales, son llamadas. Ustedes fueron llamados aquí porque era necesario que yo existiera». Los 7 exploradores originales lo miraron con una mezcla de fascinación y terror. «¿Qué quieres decir con que necesitabas existir?», preguntó Sandra. Marco sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no era completamente humano. «Porque hay alguien de las expediciones anteriores que necesita ascender, y yo soy quien toma su lugar». En ese momento, desde las profundidades aún más bajas de la cima, se escuchó una voz que hablaba en español moderno. «Grupo Hernández, soy Marco Delgado de la expedición de 2004. Mi tiempo aquí ha terminado, es hora de que regrese». La voz que emergía desde las profundidades era idéntica a la de Marco Delgado, que estaba con ellos, pero con una calidad etérea, como si viniera de muy lejos o de muy atrás en el tiempo. «Eso es imposible», murmuró el doctor Hernández. «Marco está aquí con nosotros». El Marco que había aparecido con ellos en 2014 se acercó al borde de la abertura que llevaba a niveles aún más profundos. «No es imposible», dijo con una tranquilidad inquietante. «Es el ciclo. Cada 10 años, uno asciende y uno toma su lugar. Durante 10 años he existido en su realidad. He vivido una vida que se construyó alrededor de la necesidad de que yo estuviera aquí. Pero mi verdadera función era mantener el equilibrio hasta que llegara el momento del intercambio». Sandra, con su cámara, comenzó a documentar frenéticamente lo que estaba ocurriendo.
Las fotografías que tomaba mostraban no solo a su grupo de 8 personas, sino también figuras transparentes de otros exploradores de épocas anteriores, como si todas las expediciones estuvieran ocurriendo simultáneamente en el mismo espacio. ¿Ven eso?, preguntó Sandra mostrando la pantalla de su cámara. En las fotos aparecen personas que no podemos ver a simple vista. Hay como capas de tiempo superpuestas. El doctor López se acercó para examinar las imágenes. Es como si esta cima fuera un punto donde diferentes momentos temporales se intersectan. Cada expedición deja una marca permanente en el espacio-tiempo. Desde las profundidades, la voz del marco de 2004 continuó. El intercambio debe completarse antes del anochecer. Si no, el desequilibrio se volverá permanente y ninguno de ustedes podrá regresar a su realidad original. El marco de 2014 asintió como si hubiera estado esperando esta explicación durante años. Mi existencia en su mundo fue siempre temporal. Fui creado por la necesidad de mantener el balance, pero ahora debo permitir que el marco original regrese a completar su ciclo de vida. Miguel Torres, con su mentalidad científica, intentó racionalizar lo que estaban presenciando. ¿Estás diciendo que eres algún tipo de construcción temporal? ¿Una persona creada para llenar un vacío en la realidad? No creada, respondió Marco. Extraída. Soy una versión de Marco Delgado que fue extraída de una línea temporal paralela, donde sí formé parte de su expedición desde el principio. Durante 10 años he vivido esa realidad alternativa mientras el marco original permanecía aquí, manteniendo el equilibrio. Carlos Vega se acercó al borde de la abertura más profunda. ¿Y qué pasa con nosotros cuando tú desaparezcas? ¿Olvidaremos que exististe? Sus memorias se reajustarán gradualmente, explicó Marco. Recordarán esta expedición como si siempre hubieran sido 7 personas. Las fotografías que muestran 8 personas mostrarán 7. Los recuerdos que tienen de mí se desvanecerán como sueños al despertar. Alejandra, aún procesando la imposibilidad de la situación, preguntó: ¿y esto ha estado ocurriendo durante siglos? Expediciones que crean personas adicionales que eventualmente regresan a donde sea que regresen. Durante milenios, confirmó la voz desde abajo. Esta cima es uno de varios puntos en el mundo donde la realidad es más maleable. Los pueblos indígenas lo sabían y mantenían estos lugares sagrados, entendiendo que no debían ser perturbados frecuentemente. Roberto Castillo, revisando sus equipos de comunicación, hizo otro descubrimiento alarmante. Las transmisiones que estoy recibiendo están aumentando en intensidad. Es como si hubiera docenas de expediciones diferentes tratando de comunicarse al mismo tiempo. Puso el audio en altavoz nuevamente. Ahora podían escuchar claramente múltiples conversaciones superpuestas. Expedición 1847. El minero adicional está listo para el ascenso. Grupo 1923. El cartógrafo fantasma completó su ciclo. Equipo 1954. El geólogo duplicado ha cumplido su propósito. Expedición 1967. La bióloga temporal regresa a su origen. Y así, docenas de voces de diferentes épocas, todas reportando el mismo fenómeno de intercambio. El doctor Hernández, como líder del grupo, tomó una decisión. Tenemos que documentar esto completamente antes de que ocurra el intercambio. Si nuestras memorias van a ser alteradas, necesitamos dejar evidencia física de lo que realmente pasó. Sandra comenzó a fotografiar sistemáticamente todas las inscripciones, todos los equipos abandonados, todas las evidencias del fenómeno. Miguel recolectó muestras del agua anómala y de minerales que no deberían existir.
Roberto grabó todas las transmisiones de radio que podía captar, pero conforme se acercaba la puesta del sol en la superficie, 180 metros arriba, los efectos comenzaron a intensificarse. El marco de 2014 comenzó a volverse gradualmente transparente, como si estuviera desapareciendo lentamente de su realidad. Puedo sentir cómo mi existencia en su mundo se está desvaneciendo, dijo con una sonrisa melancólica. Ha sido interesante vivir una vida que nunca debería haber existido. Simultáneamente, desde las profundidades, comenzó a ascender una figura. Era indudablemente Marco Delgado, pero con 10 años más de edad, con barba gris y ojos que habían visto cosas que ningún ser humano debería ver. He estado esperando este momento durante una década, dijo el Marco original, conforme emergía de las profundidades. Mantener el equilibrio en este lugar requiere un sacrificio que pocos pueden entender. ¿Qué has estado haciendo aquí abajo durante 10 años? Preguntó el doctor. López, comunicándome con todos los que han cumplido la misma función a lo largo de la historia, respondió el Marco original. Aprendiendo sobre la verdadera naturaleza de estos puntos de intersección temporal, preparándome para regresar a una vida que se ha desarrollado sin mí durante una década. En mi realidad original, desaparecí durante una expedición en 2004. Mi familia me lloró, mis amigos siguieron adelante, mi trabajo fue redistribuido. Ahora regreso a un mundo que aprendió a existir sin mí, pero que de alguna manera siempre supo que yo regresaría. Alejandra se dio cuenta de la implicación completa. ¿Significa eso que en algún lugar existe una familia que ha estado esperando a Marco durante 10 años? ¿Una vida real que fue pausada? No pausada, corrigió el Marco original. Alterada. Mi desaparición cambió el curso de muchas vidas. Mi regreso las cambiará nuevamente. Es el precio del equilibrio. Conforme el intercambio se completaba, los 7 exploradores originales comenzaron a experimentar cambios en sus propias memorias. Los recuerdos que tenían del marco temporal se volvían borrosos, reemplazados gradualmente por recuerdos de haber descendido solos. Sandra miró su cámara y vio con asombro que las fotografías que había tomado durante toda la expedición mostraban ahora solo 7 personas, pero tenía una sensación persistente de que algo importante había sido borrado. ¿Sienten que estamos olvidando algo crucial?, preguntó Carlos. Sí, respondieron todos al unísono. El Marco original sonrió comprensivamente. Mantendrán una sensación de que algo extraordinario ocurrió aquí, pero los detalles específicos se desvanecerán para proteger sus mentes. Sin embargo, he dejado algo para ustedes. Señaló hacia una pared donde había aparecido una inscripción recién tallada, para el grupo Hernández. La verdad que no pueden recordar está guardada en el lugar donde el tiempo se encuentra consigo mismo. Regresen en 2024 si desean recuperar lo que perdieron hoy. Roberto revisó sus equipos y descubrió que tenía grabadas horas de conversaciones que no recordaba haber escuchado, con una voz que no reconocía, pero que le resultaba extrañamente familiar. Cuando finalmente ascendieron a la superficie, ya era de noche. Habían estado en la cima durante casi 10 horas, aunque a ellos les había parecido mucho menos tiempo. En el campamento base encontraron evidencia de que algo había cambiado. Había 8 tiendas de campaña instaladas, aunque solo recordaban haber traído 7. Había comida para 8 personas, equipo para 8 personas, permisos gubernamentales para 8 personas, pero solo eran 7. Durante el viaje de regreso a Chihuahua, cada miembro del grupo experimentó la misma sensación inquietante. Sabían que habían vivido algo extraordinario, pero los detalles se desvanecían como sueños al despertar. El doctor Hernández escribió en su reporte oficial:
Expedición completada exitosamente. 7 miembros descendieron y ascendieron sin incidentes. Se registraron algunas anomalías acústicas y visuales que podrían atribuirse a condiciones atmosféricas inusuales en formaciones verticales profundas. Pero en su bitácora personal escribió algo diferente. Algo fundamental cambió durante esta expedición. No puedo recordar qué, pero tengo la certeza de que no regresamos como las mismas personas que descendieron. En 10 años, cuando las memorias reprimidas comiencen a emerger, entenderemos realmente lo que pasó en la cima del Eco Perdido. La cima del Eco Perdido fue sellada por las autoridades 3 días después, oficialmente debido a inestabilidad geológica detectada durante la expedición del Dr. Hernández. Pero los documentos clasificados revelan la verdadera razón. Los análisis de las grabaciones y fotografías traídas por el grupo mostraban anomalías que no podían ser explicadas por la ciencia convencional. Han pasado 10 años desde esa expedición. Los 7 miembros originales han seguido con sus vidas, pero todos han experimentado sueños recurrentes sobre una 8ª persona que estuvo con ellos, pero que no pueden recordar claramente. Marco Delgado regresó a su vida en 2014, a una familia que había aprendido a vivir sin él durante una década, a un trabajo que había seguido funcionando en su ausencia, a una realidad que había sido alterada por su desaparición y que ahora se alteraba nuevamente por su regreso. Y en los archivos clasificados del gobierno mexicano existe un expediente que documenta estos intercambios temporales que han ocurrido cada 10 años durante siglos, con una nota que dice: próximo evento programado, 23 de agosto de 2024. Recomendación: mantener perímetro de seguridad e impedir acceso civil a la zona. Porque el ciclo continúa, y en 2024 una nueva expedición será llamada a la cima del Eco Perdido, sin saber que están destinados a crear a alguien que nunca debería existir, y a permitir que alguien que desapareció hace 10 años finalmente regrese a casa. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha provocado sueños extraños sobre lugares profundos y oscuros, si sientes una extraña familiaridad con la idea de ser una persona más en un grupo de exploradores, tal vez es porque tú también has sido llamado. El próximo intercambio ocurrirá en menos de un año. Y cuando suceda, alguien más descubrirá que su existencia es temporal, que su propósito es mantener un equilibrio que la humanidad no está preparada para comprender. ¿Tú qué crees? ¿Son víctimas de algún fenómeno cuántico que no entendemos? ¿O existen realmente lugares en nuestro mundo donde el tiempo y la realidad funcionan bajo reglas diferentes? Suscríbete al canal si quieres que investiguemos más casos de desapariciones temporales y anomalías en cuevas de México, porque tenemos razones para creer que la cima del Eco Perdido no es el único lugar donde esto ocurre. Déjanos tus teorías en los comentarios si te atreves a recordar.